Hoy tenemos al candidato a vicepresidente por el partido UCN, el licenciado Roberto Díaz Durán. Él nos acompaña. Muy buenas noches, licenciado. Vamos, antes de iniciar la entrevista con usted, a ver parte de su biografía, así que acompáñenos. Roberto Díaz Durán es un empresario y político guatemalteco, candidato a la vicepresidencia del Partido Unión del Cambio Nacional, UCN, junto a Mario Estrada, como presidenciable para las elecciones de septiembre de 2015. Durante su Asamblea Nacional del 11 de abril, fue electo el Comité Ejecutivo de la Unión del Cambio Nacional y allí se dio el anuncio de que José Roberto Díaz Durán sería el vicepresidenciable de esta agrupación, debido a que Mario Estrada es la tercera vez que participa como presidenciable en una contienda electoral. Díaz Durán fue director de la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla. En el 2011 fue candidato a la vicepresidencia junto a Sandra Torres como presidenciable por la coalición del Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE y el partido Gran Alianza Nacional GANA, aunque finalmente no pudo participar en las elecciones por la suspensión de Torres por su parentesco con el entonces presidente Álvaro Colom. Fue integrante y secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional de la UNE en el 2011. Roberto Díaz Durán fue claro cómo y cuál fue la postura luego de que la candidata del partido oficial de aquel entonces no fue inscrita. En la campaña pasada llegué hasta la Corte de Constitucionalidad, donde no aprobaron la participación de la candidata con la que yo iba corriendo en ese momento. Fui muy respetuoso de la ley y me retiré por completo del partido, así señaló. Ahora es vicepresidenciable de la UCN. Roberto Díaz Durán, hoy en Debate Nacional, presenta su plan de trabajo. Bueno que está con nosotros para iniciar el diálogo con el licenciado Roberto Díaz Durán. Hoy nos acompañan el licenciado Rudy Calderón, muy buenas noches, y el politólogo licenciado Martínez Montt, buenas noches también. Por supuesto, le damos la bienvenida al licenciado Díaz Durán. Antes de iniciar, me gustaría, si faltó algo en su biografía, que nos comentara realmente quién es usted y qué está haciendo en la política en Guatemala. Bueno, muchas gracias a NTV, primero por el espacio que nos dan, porque yo creo que es importante que la ciudadanía pues nos conozcan y sepan qué es lo que hacemos en esto, qué es lo que queremos realmente, porque la situación política del país, la verdad que pues no está pasando por su mejor momento. Primero que todo, pues quiero decirles que soy empresario, estudié en los Estados Unidos, en la Universidad de Florida, me gradué de una licenciatura en Ciencias Agrícolas y vine a Guatemala a trabajar en agricultura. Posteriormente a eso, pues he sido una persona muy inquieta, que busca retos pues grandes y siempre tratando de innovar y de hacer cosas que otros no harían. Participé activamente en la industria cementera de Guatemala, traje la competencia al productor local con la incorporación de otras marcas en el mercado nacional como fue Cemento Tolteca, y creo que tuvimos una importancia porque trajimos productos que podían pues tener mejores resultados y lo que siempre buscábamos era competir. Luego pues quiero decirles que el expresidente Colom me invitó a participar dentro de su gobierno, cosa que yo acepté únicamente si era algún puesto donde podía traer algún beneficio para el sector productivo, y por eso le acepté presidir la Junta Directiva de Puerto Santo Tomás de Castilla, en la cual trabajamos por 2 años, hicimos bastantes obras, avances para que la portuaria pues pudiera tener un mejor rendimiento en cuanto a recibir y despachar buques y que eso se trasladara en un beneficio económico hacia el país. Y hoy pues estoy nuevamente involucrado en el tema político porque he sido invitado por segunda ocasión. Quiero aclarar que no he sido político, no he formado ningún movimiento, no he formado ningún partido, sino que lo único que he sido es ser invitado a participar
por segunda vez en esta ocasión con la UCN, con el ingeniero Mario Estrada. Gracias, licenciado. Entrando de lleno al plan de gobierno de la UCN, ¿cuáles son esos 5 ejes en los que ustedes se han enfocado? Mire, básicamente nosotros queremos hacer algo sencillo, pero algo sencillo que verdaderamente se pueda cumplir. De nada sirve hacer unos planes pues muy grandes y que verdaderamente nos quedemos cortos y que no podamos cumplirle a la población. Nosotros estamos dirigiéndonos hacia las 5 necesidades básicas que tiene el ser humano y, por qué no decirlo, el guatemalteco. La primera es la educación, la segunda es la salud, la tercera es el alto costo de la vida, la cuarta es el desarrollo en el campo por la vocación que tiene Guatemala como país, y la quinta es la seguridad. Iniciamos entonces con el tema de educación. ¿Cuáles son sus proyectos y a cuánto plazo se van a desarrollar si ustedes llegasen a quedar en el poder? Bueno, yo creo que Guatemala, pues para todos es muy claro que tenemos una cobertura en primaria, pero no así en preprimaria y en diversificados o básicos. El reto para Guatemala, no para el partido, sino que pensando como guatemalteco antes que todo, tenemos que encontrar la forma para que los niños antes de llegar a la primaria hayan podido pasar por la preprimaria. Y también después tenemos la gran problemática de que hay 5 millones de niños en primaria, pero no podemos atender ni a 2 millones de niños que van a seguir en los básicos o diversificados. Así es que los retos serían poder llegar a tener esa cobertura tanto en preprimaria como en básicos y diversificados. Para hablar de la calidad educativa, ¿qué premisas ustedes deberían de tomar en cuenta? Esto de alguna manera estaría vinculado a algunas acciones estratégicas. Se habla, por ejemplo, de la riqueza que tenemos a nivel cultural, y aquí la educación bilingüe es bastante importante. Pero cuando usted habla también de la niñez, vemos aunado al tema de la salud, la desnutrición crónica, por ejemplo, en esos niños menores de 5 años, que también les afecta su desarrollo en los primeros años de la educación. ¿Qué acciones puntuales ustedes contemplan de manera integral para fortalecer toda esa ruta académica que ojalá todos los guatemaltecos primero debieran de tener como acceso? Segundo, tener la posibilidad de culminar sus estudios y ojalá a nivel universitario, que hoy por hoy en Guatemala pareciera ser un privilegio. Y tercero, insertarse a la actividad económica, sobre todo la economía formal. Mire, muy buena pregunta. Yo quiero que entendamos de primero que para un niño ir a la escuela en Guatemala es muy difícil. Y es muy difícil porque muchos de ellos pues tienen que caminar 1 hasta 2 kilómetros para llegar a la escuela. 2, pues no están en las condiciones económicas para poderlo hacer. Obviamente en sus casas pues salen con el estómago vacío, llegan a la escuela, regresan y la pobreza pues es el caldo de cultivo por el cual muchos de los niños no pueden acceder a la educación. Nosotros, para poder mitigar esa situación, estamos ofreciendo un desayuno escolar, pero un desayuno escolar que verdaderamente pueda nutrir a un niño y que sea un desayuno donde a través del alcalde, que es la autoridad local, se pueda dar con insumos locales. Estamos proponiendo un desayuno que tenga un vaso de leche, huevos revueltos con carne de cerdo, porque creemos que es importante que los niños en Guatemala deben de consumir proteína animal. Esa es la única forma en que verdaderamente los vamos a sacar del estado anémico en el que se encuentran, y eso va a hacer que las madres quieran mandar a sus hijos a la escuela porque saben que si van a llegar a la escuela van a tener ese desayuno, y los mismos niños se van a sentir satisfechos de poder llegar a la escuela y alimentarse. Siempre hablando del tema de la educación, digamos, ya usted mencionó la parte básica inicial de la educación del niño, pero ¿qué planes tienen para los que ya están por incorporarse a la vida laboral? ¿Qué proyectos tienen para este segmento que es bastante? Bueno, yo creo que el reto más grande que tiene Guatemala es lograr que si tenemos 5 millones de niños inscritos en la primaria,
que podamos concluir con los estudios de esos niños y que esos 5 millones de niños de la primaria pasen a ser parte de los básicos o la secundaria. Las escuelas que hoy atienden a los niños en primaria, en la tarde deberían de ser las escuelas que atienden a los niños en los básicos. Obviamente va a tener que incrementarse la capacidad de docentes, el pensum, y que hayan carreras que si no quieren pues irse a los estudios superiores, que sería la universidad, puedan en ese momento salir de tercero básico, pero ya con alguna especialización. Eso les va a permitir que si no quieren continuar, puedan incorporarse a la vida productiva del país. Gracias, licenciado Díaz Durán. Estamos hablando de educación con el licenciado que hoy nos acompaña, vicepresidenciable de UCN. Vamos a ir con Alex Iliesar, quien está en hashtag con algunas preguntas y comentarios. Gracias, Jennifer. Bienvenidos sean todos ustedes a esta noche en el debate nacional. Es importante recordarles que su participación es muy importante acá. A través del hashtag Debate Nacional NTV ustedes pueden comunicarse con nosotros y más importante todavía con el candidato a la vicepresidencia de UCN. Hoy ustedes tienen el poder de plantearle todas sus dudas, todo lo que ustedes deseen saber. Pueden hacerlo a través del hashtag Debate Nacional NTV. Recuerden, vamos a irnos ahora a una pausa informativa, pero al regresar volvemos con mucho más. Los datos de violencia contra la niñez y adolescencia en el país varían según la institución que los proporcione. Por ello, con la intención de consolidar esta información, este lunes se reactivó el Observatorio de los Derechos de la Niñez de la Coordinadora Institucional de Promoción de los Derechos de la Niñez, CIPRODENI. Este observatorio se va a encargar de la vigilancia del cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia y va a solicitar información pública al Estado concerniente a niñez y adolescencia, por ejemplo, casos de desnutrición, mortalidad infantil, todo lo que tenga que ver con información en cuanto a niñez y adolescencia, ¿no? Esta información debe servir para conocer la realidad de la niñez y adolescencia en el país y con ello tomar decisiones políticas acertadas por parte del Estado. De lo contrario, en vano es su recopilación, según Otto Rivera de la red Niño Niña. Una cosa es generar datos, otra cosa es tener la estrategia para la incidencia política en los tomadores de decisiones. Por ejemplo, hablemos de educación. En los últimos 3 años los indicadores educativos de eficiencia interna se han caído estrepitosamente en este país. Estoy hablando de cobertura, de retención, de promoción, de calidad educativa. Entonces, una cosa es tener el dato unificado y la otra es incidir en las nuevas autoridades públicas responsables de la cartera para el mejoramiento de la calidad educativa. Para organizaciones protectoras de los infantes, son muchos los delitos cometidos contra la niñez, siendo el sexual uno de los mayores. Solo en los primeros meses de este año, el INACIF ha reportado 2.748 casos por este delito en todo el territorio nacional. Para NTV, Eddie Vázquez. Nueva polémica sobre las condiciones laborales en Amazon. El diario New York Times publicó una larga investigación basada en entrevistas realizadas a un centenar de empleados y exempleados de la compañía. En ella se describe un entorno en el que los trabajadores son enfrentados los unos contra los otros para aumentar la productividad. También habla de empleados que batallan contra enfermedades como el cáncer o que sufrieron abortos, sometidos a una dura presión por parte de superiores y compañeros. El jefe y fundador de Amazon, Jeff Bezos, negó en una carta los hechos denunciados, asegurando que el artículo no describe el Amazon que conoce. No es la primera vez que denuncian duras condiciones laborales en la compañía. A pesar de esto, el valor de las acciones de Amazon nunca fue más alto. Tal es así que Bezos ya ocupa el 3er puesto en la lista de multimillonarios tecnológicos y su fortuna, según Forbes, se estima en unos 47.800 millones de dólares. En Debate Nacional nos visita Luis Fernando Pérez, candidato a la primera magistratura, y presentará sus planes de gobierno este martes a las 9 de la noche por NTV Guatemala.
licenciado Díaz Durán. Y dentro de los temas de planteamiento del plan de gobierno, licenciado, hay uno de los temas muy importantes para el guatemalteco, uno de los problemas que radican, y es la salud. La falta de medicamentos en los hospitales, la falta de infraestructura como tal, porque no hay espacio. Si alguien tiene una emergencia, tiene que esperar cama para que lo atiendan, tiene que esperar un médico para que lo atiendan, y todos los diversos problemas que vemos a diario en las noticias de nuestra Guatemala. ¿Qué tienen ustedes planificado para atacar este tema? Bueno, la salud es el segundo eje importante para nosotros. Creo que uno de los problemas grandes que ha tenido la población, sobre todo en este último gobierno, ha sido la falta de medicamentos. Pero no solo podemos hablar de la falta de medicamentos como el problema. El problema comienza en la compra y en la adquisición de los medicamentos. Hoy tenemos un programa de compras por medio de estos contratos abiertos que para mí es nefasto. Nosotros, de llegar a gobernar, lo primero que vamos a hacer es anular estos contratos abiertos. Nos vamos a ir sin intermediarios, directos con los laboratorios, ya sea en Guatemala o en el extranjero, y también a través de la Comisión Internacional de la Salud. Hay que bajar el costo de los medicamentos porque la gente no puede pagarlos. Hay que entender que la gente que asiste al ICS, pues ahí tiene libre de la consulta, pues tiene su medicamento que se lo lleva a su casa. Pero la gente que va a los hospitales nacionales, por decir a los hospitales regionales, al San Juan de Dios, al Hospital Roosevelt, lo único que se llevan es una receta con la que tienen que ir a una farmacia. Y como decimos en el partido, si no se ha muerto del dolor, pues se va a morir del susto de lo que le van a cotizar el medicamento, porque están por las nubes las medicinas. Con lo que usted nos menciona, pues básicamente uno hace relación al proceso de transparentar precisamente todo ese proceso perverso que ha estado enquistado en el sistema de salud. Esos negocios que se dan sobre todo con los proveedores y, por ejemplo, también la deficiencia y el alto costo de los medicamentos que usted nos está comentando. ¿Es suficiente los esfuerzos que se hacen desde el Estado para transparentar la adquisición de los medicamentos, dotarlos a los diferentes hospitales, que hoy por hoy no superamos los 45 hospitales en la red hospitalaria? ¿Cómo poder conjugar esos servicios, por ejemplo, del Seguro Social en función de que quien realmente necesite el servicio lo reciba con la celeridad, con la prontitud y con los medicamentos adecuados? Bueno, yo creo que todo comienza si verdaderamente tenemos voluntad, si verdaderamente queremos llegar a servir y no a servirnos. Porque hoy por hoy, pues todos estos ministerios, el ICS mismo ha servido como un caldo para la corrupción, la compra de los medicamentos ha sido muy jugoso, así es que nosotros definitivamente tenemos que entrar a transparentar el esfuerzo. No es que haya, que si es mucho, es que no ha habido esfuerzo para transparentar nada. Nosotros definitivamente tenemos que comenzar por transparentar, pero vamos a empezar por la compra. Luego, pues que todos los hospitales estén en una mejor situación. Llega uno a cualquier hospital y los hospitales, recordémonos que el último gran hospital fue el San Juan de Dios, que fue construido en la época del general Romeo Lucas García, en el año 82. Desde esa época a la fecha no ha habido ninguna obra importante en materia de salud para la población. Así es que definitivamente estaríamos apostándole a la compra de medicamentos de una manera transparente, a bajar el costo de la medicina, a no dejar que entre ningún intermediario más que el gobierno directamente con los proveedores. Eso es lo más importante para nosotros. Gracias, licenciado. Siempre hablando de los medicamentos, ustedes en su plan de gobierno, ¿tienen contemplado el tema de los medicamentos genéricos o no? Y la otra, usted hablaba de los contratos abiertos, eliminarlos, pero eso no les porque parte del espíritu de los contratos abiertos es agilizar el proceso y no atrasarlo. ¿No les traería a ustedes algún inconveniente el aplicar, el dotar a los hospitales de los medicamentos? No, yo creo que el contrato abierto es una herramienta que se presta a la corrupción. Definitivamente nosotros eliminamos los contratos abiertos. Debemos de sentarnos con las casas productoras, con los laboratorios, hacer un contrato verdadero donde pues nos den los mejores precios. Ellos van a saber que nosotros les vamos a pagar,
pero no vamos a dejar que hayan intermediarios de por medio. Y si no obtenemos los precios que queremos en Guatemala, pues nos vamos a ir al extranjero. Con lo del tema de genéricos, nosotros estamos abiertos. Puede ser pues una marca registrada, un genérico. Lo que necesitamos es tener el medicamento dispuesto a servirle a la población y a un precio sumamente barato, porque la medicina en Europa es barata y eso lo sabemos nosotros. Licenciado Díaz Durán, si está en sus posibilidades poder seleccionar algunas áreas geográficas para la construcción de nuevos hospitales con las características y dimensiones de los que tenemos como referentes, el San Juan de Dios y el Roosevelt, ¿en dónde estarían ubicados? Mire, no somos partícipes de construir un hospital porque ni hay dinero ni tenemos el tiempo para hacerlo. Lo que tenemos que hacer es remozarlos, que estén en condiciones óptimas y que tengan los insumos. Es que hoy tenemos, lo que sobran son hospitales y lo que falta son los insumos, la medicina, el personal, que a la gente se le atienda con calidad. Hoy llega la gente, se queda sentada en una camilla, a las 4 horas le dicen, mire, pues la vamos a atender, pero vaya a comprar el alcohol y vaya a comprar el algodón, porque si no, no la podemos atender. Eso da vergüenza, pues no puede seguir sucediendo esto en Guatemala. ¿No habría más hospitales entonces? No, nosotros no pensamos construir ¿Se mantendría la red hospitalaria? Nosotros lo que queremos es remozar la red hospitalaria que existe hoy por hoy. ¿Y dentro del presupuesto sí alcanzaría para el remozamiento de los hospitales? No. Recuérdense que el presupuesto nacional es un presupuesto atado totalmente. Nosotros tenemos que quitarle a otros ministerios para pasarle al de salud, que es importantísimo. ¿De dónde lo sacaríamos? De comunicaciones. De hecho, tenemos hasta planeado también pasar 1.000 millones de quetzales para poder dar en los hospitales nacionales medicamento gratis a la población. Porque recuérdense que todo aquel que va al IX es aquella persona que tiene un empleo seguro, un empleo formal. Esa persona tiene el IX, como tiene el IRTRA, como la recreación. Pero el que no tiene un empleo formal tiene que ir al Hospital Nacional y ahí es donde no tiene ese medicamento. De hecho, queremos también trabajar con el poder local, con aquel alcalde de la comunidad, para que tenga un dispensario móvil de las medicinas que se utilizan a la hora de una emergencia, que aquella madre que esté en una comunidad, que está lloviendo, que los hijos tienen temperatura o tienen diarrea, son las 3 de la mañana, que puedan disponer de un suero, de un antibiótico, y esto va a ser tratado a través de la alcaldía para que la persona tenga acceso a ese medicamento, que la criatura, que la persona no se muera y pueda darle tiempo a que llegue al día siguiente a un centro asistencial. Y con las alianzas que se han visto, que se han manejado con hospitales privados para atender a la gente y tener un poco más de cobertura, ¿lo han contemplado ustedes en su plan de gobierno? Mira, eso es algo que en el IX se ha planteado, pero vuelvo a lo mismo. Hoy lo que vemos es corrupción por todos lados. Todo esto que sucedió ahorita de la diálisis, que se han muerto creo que más de 20 personas, era un contrato que se le había dado a una empresa privada. ¿Por qué el IX va a dar ese tipo de contratos cuando el IX tiene la plata? Puede hacerlo, tiene el personal, pero primero, pues obviamente prevalecen los negocios y por eso es que vemos en Guatemala un sinfín de contratos que no hay por qué darlos. Y lo único que se ha evidenciado es que hemos llegado a tener más de 20 muertes en este servicio de diálisis que nunca debió de haber pasado. Ahora bien, es importantísimo también cuando se habla de la salud reflexionar en la medicina preventiva, y esto va de la mano del poder local. Es decir, esos agentes transformadores que conocen no solo su sociedad, sino que también conocen sus grandes debilidades. ¿Le podemos en algún momento apostar a esa medicina preventiva, que es lo que no se ha hecho en los últimos gobiernos en Guatemala? Totalmente. Es que recuérdense que muy pocas propuestas van hacia el fortalecimiento del poder local. Todos quieren trabajar con sus ministros. Hay muchos proyectos, hay muchos programas, muchos ministerios, como por ejemplo el de desarrollo social, pero nosotros no pensamos hacerlo a través de los ministros, sino que a través de los alcaldes. Y en esos proyectos es donde podemos llegar a la población, porque hay que entender que el poder local es el único que conoce la realidad de la comunidad.
no es el gobierno, es el poder local que sabe cuál es la necesidad, cuál es la problemática en cada comunidad alejada a la que nosotros no tenemos acceso. Gracias, licenciado. Vamos ahora con Alex Eliezer. Tenemos las primeras comunicaciones de parte de los guatemaltecos en redes sociales. Jennifer, estamos de vuelta con las redes sociales a través del Twitter y el hashtag Debate Nacional NTV. Vamos a dar lectura a los primeros tweets que nos llegan ya. Claudia Juárez nos dice, podría apoyar con instrumentos médicos para el público. Gracias por tu comunicación, Claudia. Jennifer Rodríguez también nos dice, ¿por qué piensa que su partido es el más indicado para el puesto? Interesante pregunta que le vamos a hacer saber. También nos comenta qué espera hacer contra la corrupción. Son los comentarios que ya se manifiestan a través del Twitter y las redes sociales para que ya pues nos conteste el candidato a la vicepresidencia por el partido UCN. Vamos a irnos a una pausa informativa, pero al regresar, la respuesta a estas interrogantes. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, se reincorporó este lunes al organismo judicial, luego de ausentarse de sus labores durante casi 3 meses, tras una serie de licencias que el Pleno le otorgó. En conferencia de prensa esta mañana, Stalin anunció que presentó un memorial ante el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en donde se inhibe de conocer cualquier tipo de acción relacionada con el caso La Línea, el Bufete de la Impunidad e Ixpisa. En primer lugar, estoy haciendo de conocimiento que previo a haber pedido la primera licencia, yo ya me había inhibido de conocer del caso de La Línea o cualquier caso conexo con el mismo. También estoy haciendo el conocimiento del Pleno y solicitando que desde ya se me tenga por inhibida en el caso Ixpisa, en el cual ustedes saben también hay una persona que me unen lazos de consanguinidad con ella, por lo tanto me inhibo de conocer en los aspectos del propio caso o cualquier caso que esté conexo con el mismo. Cabe mencionar que Stalin dejó su labor luego de que su hijo Otto Fernando Molina Stalin fuera detenido por las autoridades por su presunta vinculación con una estafa por 116 millones cometidos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, situación por la cual actualmente está siendo procesado en el caso conocido como Ixpisa. Además, la magistrada pidió dejar sus labores luego de que su nombre fuera mencionado en una intercepción telefónica presentada en una audiencia del caso conocido como Bufete de la Impunidad. Porque considero que el Ministerio Público, desde el momento en que realizó las capturas, pues manifestó que tenía los elementos de pruebas suficientes para poder en cualquier momento demostrar la culpabilidad de las personas involucradas. Por aparte, se cree que la magistrada se vio obligada a regresar a sus labores como presidenta de la Cámara Penal, ya que están próximas las elecciones para el nuevo presidente de la misma en el mes de octubre. Desde la ciudad de Guatemala, en Torre de Tribunales, Ítalo Marcico Vétere, NTV. Chile pone la lupa a sus Fuerzas Armadas. Este lunes el Ministerio de Defensa lanzó una unidad dedicada a recabar información sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. El fin último es desterrar posibles pactos de silencio dentro de las Fuerzas Armadas chilenas. Estamos en compañía del licenciado Díaz Durán y vamos a plantearle algunas preguntas de redes sociales. ¿Por qué considera usted que el partido UCN es el idóneo para estar en el gobierno? Bueno, primero que todo, quiero que la población entienda que uno de los problemas más grandes que los partidos políticos, que los gobiernos afrontan, son los compromisos. Y hoy puedo decirle a la ciudadanía de frente, con transparencia, que no tenemos ningún compromiso con nadie. No hemos recibido dinero de financistas, no tenemos compromisos y eso lo que nos hace es tener la mesa totalmente limpia. La siguiente es que no obedezco a nadie más que a mi conciencia social. Y nosotros pues tenemos un proyecto muy agresivo en cuanto a combatir la corrupción, que es verdaderamente el cáncer de esta sociedad.
Gracias, licenciado. Ahí están ya las dos preguntas resueltas. Vamos al tema del alto costo de la vida que vivimos los guatemaltecos. La canasta básica está por los cielos, los sueldos no alcanzan ni siquiera para la canasta básica. ¿Cuáles son sus planes para resolver este problema? Yo creo que es importante entender que hemos estado jugando por años al gato y al ratón. Subimos los salarios por decreto e inmediatamente atrás de la subida de los salarios se dispara la canasta básica. Hay 26 productos que componen la canasta básica. Yo creo que llegó el momento de sentarnos con los empresarios, de sentarnos con todos estos productores de estos productos y que entendamos que el pueblo de Guatemala no puede seguir viviendo en que se le aumenta y se aumenta el valor de los productos, porque vamos a parar en las mismas. Siento que si nosotros vamos a transparentar, si nosotros vamos a combatir la corrupción, dentro del combate a la corrupción también está el combate a la evasión, el combate al contrabando. Van a haber muchas maneras de poder beneficiar a los empresarios, pero ese beneficio que se les va a dar a través de este combate directo a la corrupción y que van a ser empresarios que vivan en un mejor país, nosotros sí vamos a querer sentarnos con ellos y debatir y llegar a un gran acuerdo nacional en donde los precios de los 26 productos que compone esa canasta básica le alcance al guatemalteco. Porque hoy quiero dejar claro que el salario mínimo debería de ser suficiente para que una persona pueda vivir. Eso quiere decir que tiene que pagar pues su renta, tiene que pagar sus insumos de vida y le tiene que alcanzar para su recreación y para cualquier gasto médico que vaya a incurrir. Pero hoy las familias tienen que sumarse entre el salario que tiene la pareja para poder vivir de esa manera y todavía así no alcanza. Sin duda alguna hay variables que también interceden en el tema del alto costo de la vida. Uno de ellos es el alto costo de algunos productos que usted nos mencionaba y mi pregunta va orientada al sector de la agricultura que usted nos comentó, ¿verdad? Que tuvo la oportunidad de estudiar, por ejemplo, en una universidad extranjera. El año pasado Naciones Unidas a través de la FAO declaró el Año Internacional de la Economía Familiar Campesina. ¿Cuál es el rol de esa producción familiar que se hace en el interior del país como economía de subsistencia? Es decir, esos productos que son básicos, pero que lamentablemente hoy por hoy tienen grandes adversidades, desde el cambio climático, desde la asistencia técnica, desde la falta de microcréditos, desde el problema del acceso a la tierra, en fin, es decir, quedarnos en esa economía familiar solo de consumo. Bueno, hay que entender que la gente en el interior del país vive de la agricultura. Es muy diferente la economía de la ciudad, de los centros urbanos, de lo que es verdaderamente el campo. La gente en el campo pues siembra sus 6 cuerdas, sus 10 cuerdas de maíz, saca otra cosecha de frijol, vende un poco de maíz, vende un poco de frijol, guarda lo que necesita para el año y con lo que gana pues puede comprar algunos de los insumos de la canasta básica, tales como azúcar, gas y algunas otras cosas importantes. Pero tenemos el problema que el cambio climático pues ha desbaratado por completo las lluvias. Antes se decía pues esperando el agua de mayo para empezar a sembrar. Hoy la gente espera el agua de mayo, llega, siembran su cosecha, viene la canícula y se muere la plantación. Tenemos que entender que el Ministerio de Agricultura tiene que jugar un rol muy importante y por eso uno de nuestros ejes, que es el desarrollo en el campo, es importantísimo, porque eso va a ser el sustento de miles, de millones de familias en el interior del país. Nosotros como gobierno tenemos de una u otra manera que subsidiar la agricultura. Si se hace en otros países como en Europa, si se hace en Estados Unidos, que son países ricos, ¿por qué no se va a hacer en Guatemala? Pero ya no es suficiente que les demos semillas mejoradas, que les demos fertilizante, no como se dio en este gobierno, que apenas se dio un quintal, que la gente prefería venderlo que sembrar, porque con un quintal no se hace nada. Un campesino necesita de 6 a 8 quintales, que es lo que nosotros estaríamos esperando poder entregar, pero necesitamos ir más allá y necesitamos entrar en los temas de riego,
porque si queremos que las lluvias o si esperamos que la lluvia sea el único sustento de agua en las siembras, estamos mal. Tenemos que ayudar a la población a que se tecnifique y el riego va a ser un factor importante para el campesino en Guatemala. Ahora que usted nos habla del acceso a las semillas, por ejemplo, ¿qué postura podrían ustedes tener respecto a la famosa ley de obtención de vegetales conocida como Ley Monsanto, que fue pues un tanto polémica por el tema de los derechos de autor y los subsidios que en algún momento usted nos ha mencionado como Europa y Estados Unidos? Pues definitivamente es un crimen, eso no puede pasar en Guatemala. Es increíble que hayan habido bancadas, es increíble que haya habido diputados que se hayan prestado para pasar una ley semejante. Eso lo único que va a traer es más atraso, más costos para el campesino en Guatemala y nosotros en UCN no estamos dispuestos a apoyar esa ley. Muchas gracias, licenciado Díaz Durán. Vamos con Alex Elíezar, él tiene algunas cuestiones en redes sociales. Gracias, Jennifer, estamos ya acá de vuelta en las redes sociales dándole lectura a todos sus comentarios. Recuerden que paso muy importante para que esto se lleve a cabo es su comunicación. Escribir ahí en su teléfono, en su computadora, el hashtag Debate Nacional NTV y colocar el comentario, la duda que ustedes deseen plantearle al candidato, en este caso hoy, Roberto Díaz Durán, quien se encuentra con nosotros, vicepresidenciable por la UCN. Recuerden entonces a través del Twitter, importante su comunicación. Vamos a ir a un corte informativo, pero al regresar volvemos con más información. Este día las audiencias de debate público continuaron en el caso de la estructura criminal denominada Banda de Joel, que involucra policías y expolicías. El Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Gobernación, lograron la captura de 23 agentes y exagentes de la Policía Nacional Civil que presuntamente forman parte de una estructura criminal responsable de varios delitos, entre los que se encuentran el robo y el secuestro, cometidos en la ciudad de Capital contra personas que trasladaban dinero en efectivo. A través de varias denuncias, el Ministerio Público tuvo conocimiento de delitos que, gracias a la implementación de la investigación penal, se logró determinar la existencia de un nexo entre 15 casos diferentes sobre robo y secuestro, todos cometidos por esta estructura criminal, en las cuales también hubo asesinatos, según lo mencionó uno de los testigos. Durante el trayecto, las víctimas eran despojadas de sus pertenencias y después de algunas horas eran liberadas bajo amenazas para que no denunciaran los hechos. Según las investigaciones del Ministerio Público, esta estructura criminal operaba desde el año 2011 y robaron un monto aproximado de 1 millón de quetzales. Esta estructura criminal operaba en la zona 1, aunque se tiene conocimiento que la mayor parte de las víctimas trasladaban dinero producto del narcotráfico. Esta estructura criminal también atacó a ciudadanos comunes desde la ciudad de Guatemala en Torre de Tribunales, Ítalo Marcico Vétere, NTV. En Debate Nacional nos visita Luis Fernando Pérez, candidato a la primera magistratura, y presentará sus planes de gobierno este martes a las 9 de la noche por NTV Guatemala. Bueno, estamos de regreso acá en Debate Nacional. Recuerde siempre comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Es muy importante su participación con el hashtag Debate Nacional NTV. Y recuerde sintonizarnos todas las noches a partir de las 9. Usted podrá encontrar en Debate Nacional un candidato, un análisis de cada candidato a la presidencia, vicepresidencia o alcaldía. Por mi parte, eso es todo por hoy. Vamos con los compañeros en el set. Gracias, Alex. Estamos de vuelta con el licenciado Roberto Díaz Durán. La problemática en Guatemala va una a la otra. Hemos hablado de la falta de educación, de la falta de salud, del alto costo de la vida, del desarrollo en el campo, de la falta del desarrollo del campo. Pero hay algo que nos tiene de rodillas a los guatemaltecos y es la inseguridad que vivimos, tanto en la ciudad capital como también en cada uno de los municipios y departamentos del país. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes tienen planteados a corto y mediano plazo si ustedes llegaran a ganar estas elecciones? Sí, con respecto al tema de la seguridad, pues yo creo que es importante entender que si la ciudadanía pues es atendida
en las cosas que más le afectan en su vida cotidiana, como es la educación, como es la alimentación de los niños, como es la salud, el medicamento, como es bajar los productos de la canasta básica. Si logramos desarrollar el campo, pues yo creo que la población va a sentir un gran alivio, se va a sentir mejor y vamos a poder reducir esa inseguridad que afecta al país. Creemos también en la depuración de la Policía Nacional Civil como una situación permanente. Todo el tiempo se debería de estar depurando a la policía, porque el crimen organizado pues obviamente trata siempre de penetrar, trata siempre de tener alguna conexión desde adentro, y para eso lo que hay que hacer pues es mantener esa depuración en mandos bajos, medios y altos. Es importante también mencionar que la transparencia que tiene que ejercer la presidencia, la vicepresidencia es importante, porque hoy por hoy pues vemos agentes desmoralizados, que no se les paga su salario a tiempo, que no tienen combustible las patrullas, que no tienen repuestos, que no tienen llantas, pero escuchan todos los días de la corrupción incesante que hay en el país. Y no solo una corrupción de algún funcionario, algún ministro, sino que la corrupción en el Ejecutivo, ya sea del presidente, en este caso pues lo que sucedió con la vicepresidencia, y eso baja la moral de todos los empleados públicos de Guatemala. Tiene que haber un verdadero presidente y un verdadero vicepresidente que verdaderamente trabaje de una manera honesta, que el enriquecimiento ilícito no sea ese fin, que la acumulación de bienes no sea un fin para llegar a gobernar, que seamos gente humilde, gente sencilla, gente común, pero que tengamos un gran espíritu de servir. Creemos que con eso nosotros podemos lograr seguridad y depurar esa Policía Nacional todo el tiempo, porque el crimen organizado pues todo el tiempo está queriendo penetrar las Fuerzas Armadas y es una lucha que vamos a tener de por vida. Definitivamente hablar del tema de la seguridad pues nos hace vincularnos también a la justicia y al sistema penitenciario. ¿Cómo poder eficientar la labor que se hace por parte del personal y el recurso humano en el sistema penitenciario? Creo que es un gran reflejo también de cómo el crimen organizado ha permeado estas estructuras. ¿Harían ustedes algún cambio, por ejemplo, a la ley del sistema penitenciario? ¿Fortalecerían las cárceles que de momento se tienen, tanto para condena como a nivel preventivo? ¿Se podrían construir hoy por hoy cárceles de máxima seguridad? ¿Está dentro de su plan de trabajo? Mire, definitivamente no. No hay recursos y no podemos invertir en eso. Hoy hay cárceles, lo que hace falta es voluntad política para verdaderamente trabajar en un sistema penitenciario donde pues hay muchos negocios adentro de la cárcel, hay mucha gente que gana muchísima plata en dejar pasar muchísimas cosas allá adentro. Es impresionante cómo en una cárcel va a encontrar usted una granada, cómo va a encontrar marihuana, cocaína, teléfonos celulares, televisores, refrigeradores. O sea, por más cárcel de seguridad que pongamos, por más dinero que invirtamos, si no hay una verdadera voluntad de hacer las cosas correctas, no lo vamos a hacer. Vamos a meternos a hacer un gasto de 1.000 millones, como pretendía el anterior ministro de Seguridad, de Gobernación, y vamos a seguir en las mismas, porque la corrupción va a ser la misma. ¿Cómo se explica usted que entre en un refrigerador o una televisión por la puerta principal del penal? O sea que nosotros definitivamente no le apostamos a la construcción de ninguna cárcel nueva. Lo que le apostamos es a que el personal haga su trabajo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Gracias, licenciado. Siempre hablando del tema de la transparencia, solo que ahora del lado de los ingresos. Ya vemos que tenemos ya el pretexto de la base tributaria, de la cultura tributaria y del sector informal. Ya vemos que eso no va a limitar que se recaude lo suficiente para cumplir con el presupuesto de la nación, porque ya vimos que la evasión es suficiente para cubrir ese agujero. Entonces, ¿podríamos decir que en su gobierno no habría déficit presupuestario? Mire, el tema de la SAT es relativamente sencillo. Vuelvo a lo mismo, tiene que haber voluntad política. Pero hoy, ¿qué tenemos?
pues una noticia que hace un par de meses despertó todo el interés de los guatemaltecos de salir a manifestar, donde el secretario de la ex vicepresidenta de Guatemala estaba involucrado en saquear las arcas nacionales, los impuestos de la SAT. O sea, no es la ley, no son los procedimientos, no es la SAT, vuelvo a lo mismo, es tener voluntad política de querer ser responsables y de querer dar resultados al pueblo de Guatemala. Es simplemente poner a la gente idónea y que las autoridades, en el caso del presidente y el vicepresidente, tienen que mandar un mensaje, no solo a la población, sino que a todos los empleados públicos, que si nosotros somos transparentes, si nosotros somos honrados, somos humildes, la gente no tiene por qué hacer ese tipo de actos como el que nos vimos ahorita y lo que sucedió en Guatemala, que hasta la vicemandataria tuvo que renunciar. Triste, no me alegro, porque era la primera vez que llegaba una mujer a ser electa como vicepresidenta de una nación como Guatemala. Triste porque tuvo la oportunidad de haber hecho el cambio para Guatemala, triste porque prometió y ofreció, pero simplemente las cosas no se dieron, se le salieron de las manos, se salió de control, pero nosotros lo que estamos ofreciendo es voluntad para atacar toda la corrupción que hay. Es una manera muy sencilla de combatir la evasión y de combatir el robo que hay de impuestos en las aduanas. Licenciado Díaz Durán, ahora que estamos hablando de funcionarios y empleados públicos y de alguna manera usted nos está mencionando algunos que están siendo señalados por el tema de la corrupción en la actual administración gubernamental. Pregunta concreta, ¿tienen ustedes ya definido a esos funcionarios que van a llegar en el gobierno de la UCN si es que la voluntad popular así lo decide? Yo creo que esta es la parte más importante y la pregunta más importante de toda la noche, porque el éxito o el fracaso de un gobierno está en el gabinete. Nosotros, y se lo dije yo, dentro de las condiciones que yo tenía para ser el candidato a la vicepresidencia, era que quería tener la mesa limpia, no quería que se me impusiera a ninguna persona, no quería que se me impusiera que gente del partido tuviera o tuviese que entrar y ocupar los cargos importantes del Estado. Yo creo que lo más importante es esas personas que vamos a elegir sean las personas indicadas, las personas que verdaderamente puedan trabajar, y esas personas no son del partido ni las tenemos. Nosotros lo que estamos proponiendo es que a través de la sociedad civil se haga una búsqueda de una terna para cada cargo. Hay gente que me dice, pero mire cómo van a gobernar si no son personas de ustedes. Mejor que no sean personas de nosotros. Yo soy empresario y yo la gente que tengo trabajando para mí es gente que la he buscado en esas empresas que buscan a gente calificada, a gente profesional, y las personas que colaboran conmigo en mis empresas son profesionales y no son amigos míos. Por eso se tiene éxito en la iniciativa privada, porque uno trata de buscar a la mejor persona idónea para el puesto. En el caso del gabinete, de nada me sirve poner amigos, ya sea míos, del presidente o de cualquiera del partido. Yo lo que necesito es poner a esa persona idónea, a esa persona que me va a resolver el problema. Pero eso sí, si me falla, yo no tengo ningún compromiso con esa persona para despedirla inmediatamente y atarla a un proceso y que tenga que rendirle cuentas a los tribunales. Eso es lo interesante de esto, que no tenemos por qué asumir compromisos con nadie del partido. Toda la gente que nosotros vamos a poner va a ser la mejor gente posible que encontremos en el mercado laboral de Guatemala. Licenciado Díaz Durán, ¿cuáles van a ser sus atribuciones como vicepresidente? La vicepresidencia tiene muchísimas atribuciones, yo creo que demasiadas, pero hay que centrarse en las atribuciones verdaderas, en las que verdaderamente pueden sacar adelante a Guatemala. Primero hay que entender que el vicepresidente coadyuva con el presidente. ¿Qué quiere decir eso? Que el vicepresidente tiene que hacer todo lo posible para que el presidente pueda gobernar con paz, con tranquilidad. Y no lo que le está sucediendo al general Otto Pérez Molina, que la liebre le salta todos los días por todos lados.
le salta por su compañera de fórmula, le salta por el yerno, le salta por su secretario privado y presidente de la junta directiva del ICS. O sea, ¿cómo podría un gobernante en Guatemala gobernar con paz, con tranquilidad, con cabeza, enfocado en los problemas, si todos los días está teniendo que ver los periódicos y sorprenderse de otro acto de corrupción más? Yo lo que le estoy ofreciendo al ingeniero Mario Estrada es poderle coadyuvar, poderle guardar la espalda, poder hacer el trabajo que él no tenga que ver y que él pueda gobernar Guatemala con tranquilidad. Mis atribuciones más importantes es trabajar en la transparencia, buscar un gabinete idóneo que no le falle. También queremos hacer un listado de proveedores del Estado. No vamos a hacer ningún negocio con ninguna empresa de cartón, con ninguna empresa de creación reciente. Vamos a hacer únicamente negocios con empresas que estén establecidas, que se puedan comprobar su honorabilidad. No vamos a hacer negocios con ninguna empresa que tenga algún grado de señalamiento. Vamos también a hacer uso de la extinción de dominio. Todo aquel funcionario del gobierno, de este gobierno para atrás, vamos a investigar sobre todo a los ministros de Comunicación, de Salud, de Energía y Minas, a todos los funcionarios. Vamos a darle todo el apoyo a la CICIG y al Ministerio Público. Nosotros somos fiel creyentes de que la CICIG va a permanecer en Guatemala hasta que los guatemaltecos demostremos que podemos gobernarnos nosotros mismos. Pero hoy la situación no es esa. Hoy estamos demostrando que no tenemos capacidad y hoy tienen que venir del extranjero a decirnos cómo hacer las cosas. Muchas gracias, licenciado Díaz Durán. Tiene un pequeño espacio para decir a los pobladores de Guatemala, a invitarlos al voto por usted, y en momentos nos vamos a despedir. Muchas gracias. Yo creo que es importante que el pueblo de Guatemala entienda que estamos viviendo no una tragedia, estamos viviendo una verdadera fiesta cívica, porque lo que ha habido hasta el momento ha sido una depuración de la clase política. Yo quiero decirles a todos esos guatemaltecos que han salido a manifestar que esas manifestaciones han tenido un efecto, y ojalá que esa manifestación no solo se quede en el Parque Central, que vayan a manifestar a las casas de esos funcionarios corruptos para que verdaderamente las cosas cambien en Guatemala. Les pido el voto para nosotros, para la UCN, pero les pido el voto más por Guatemala, para que salgan a votar, porque el no votar o dejar un voto nulo es dejar una chequera en blanco. Guatemala se merece un mejor futuro. Les pido a todos que participemos. No es fácil. Yo estoy participando en lo que a mí me corresponde. A ti también te corresponde salir a votar el 6 de septiembre. Muchas gracias. Por habernos acompañado esta noche, gracias al licenciado Rudy Calderón, al licenciado Alan Martínez Montt y por supuesto al licenciado Roberto Díaz Durán. Gracias por su presencia aquí y gracias a usted por estar con nosotros. Mañana estaremos de nuevo en punto de las 9 de la noche. Feliz noche y que mañana sea un bendecido día para usted.